Hola, buenas noches. Ahorita regáleme 2 minutitos y empezamos. Quiero contarles que en Classroom les acabo de agregar unas diapositivas nuevas con relación a las prestaciones laborales que nos van a servir mucho para poder ir determinando en cuanto al desarrollo del juicio ordinario cuáles son esas prestaciones laborales y en qué momento nosotros vamos a poder iniciar y poder trabajar el juicio ordinario. Entonces, regálenme 2 minutitos, ahorita estoy terminando de preparar ya el ingreso y empezamos. Está bien, Lick. Preparen su código, por favor. Bueno, jóvenes, buenas noches. Iniciamos. Agradezco muchísimo ahí su preocupación por mi persona. Gracias ahí. Miren que así brevemente les cuento. Ese día, pues sí, me trasladaron los paramédicos. Estuve en el IX de accidentes como hasta la 1 de la mañana. Gracias a Dios, pues me atendieron y me inmovilizaron porque sí no puedo moverme tan fácilmente. Estoy pues en un proceso de reposo absoluto. Pero gracias a Dios esta semana tenemos virtual, entonces pues vamos a tratar de explotar lo más que podamos el tiempo. Y pues la verdad que sí me duele mucho todavía, estoy con medicamentos, precisamente hace un momento me acaban de inyectar para el dolor. Pues tengo dañado los meniscos y pues los cruzados y están inflamados y eso es lo que provocó que en su momento pues ya no pudiera dar un paso más, ¿verdad? Pero pues ahí vamos poco a poco con mi salud. Gracias ahí por preocuparse y por estar preguntando. Mil disculpas que ese día del examen no pude subir al otro salón, al 215, para los estudiantes que allá arriba estuvieron. Mil disculpas ahí, pero ya no pude moverme. Ya la verdad que fue una decisión en su momento difícil de examinarlos o no examinarlos, suspender el examen o no, pero gracias a Dios pues ahí estaba mi hermano apoyándome y pues otros colegas y que pues se prestaron ahí para que pudiéramos sacar adelante la evaluación. Si no todos escucharon este mensaje que les di a los estudiantes que estaban en el salón 107, el estudiante que no haya trabajado la hoja 1, que no la haya llevado, no se preocupe. Su evaluación la voy a tomar sobre los 30 puntos. Ahora, quien llevó la hoja de trabajo, pues voy a revisarla y pues eso tendrá un valor de 5 puntos que ingresan dentro de la nota de los 30 puntos del primer parcial. Espero pues que
que no haya causado ahí inconvenientes o dudas en cuanto a por la falta de información. Y si hay algún caso específico, con mucho gusto al terminar la clase me cuenta, me dice Ligda, yo necesito platicar con usted, con mucho gusto hablamos y vemos la forma de cómo solventar, ¿sí? Pero mil gracias por sus oraciones, por su preocupación, gracias ahí por la crema que me regalaron. Me la dejaron, pero no creo que no me la hayan regalado, pero me la dejaron, ya no pude identificar a quién se la tenía que devolver porque en el momento pues estaba en crisis con el dolor, no me podía mover y la verdad que era un dolor insoportable el que tenía, pero pues ahí voy mejorando. Gracias. Buenas noches, Ligda. No sé qué le pasó, hasta ahorita me estoy enterando, pero de verdad espero en Dios que se recupere pronto, si es de la rodilla o algo así. Pues, sí, iba bajando las gradas del salón 215, acababa de dejar ahí organizado como a los compañeros, a los colegas que iban a ir a apoyarme. Bajando las gradas del segundo nivel para el primero, pues ahí colapsé mi rodilla, pues sentí algo que tronó, se estiró y ya no pude dar un paso. Sí, Ligda, yo tuve ese caso con mi mamá, entonces sí, cuídese mucho porque la operación es bastante complicada y la verdad es que hacer dieta, porque es lo que le mandó el doctor a mi mamá para ya no operarle la otra rodilla, ¿verdad? Pero paciencia, Ligda, va a estar bien. Gracias, muy amable, sí. Entonces, sí, ahí estuve pues ahí preocupada por los alumnos que estaban en el salón 215, que fueron las dos secciones pequeñas, considero yo, que me asignaron para evaluar, pero pues ya no podíamos hacer otra cosa. Ahí la coordinación fue la que lo organizó, no midió la cantidad de alumnos que que había asignado para cada docente, pues lamentablemente pues ahí ellos fallaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios nosotros logramos de sacar la evaluación adelante. Como les dije, pues el examen prácticamente venía personalizado. Mis evaluaciones así como usted las ve, de eso se trata. Mis evaluaciones ni mi clase son para perjudicarlo ni para hacerlo perder. Al contrario, me interesa que usted aprenda. Esa es la meta en este curso, que cuando usted termine este curso, usted ya sepa cuáles son sus derechos laborales, cuáles son esos derechos que usted como abogado debe de defender ante su cliente. Y que mejor, pues en su momento, como yo les decía, hay amigos, hay familia, o experiencias propias en cuanto han sido despedidos, en cuanto pues se les ha recortado el salario y uno dice es legal o no es legal, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero bueno, aquí en el desarrollo del semestre vamos a ir y nos vamos a ir dando cuenta qué es legal y qué no es legal, qué se permite y qué no se debe de permitir. Y procesalmente, pues nosotros las figuras sustantivas ya las conocemos, porque usted ya aprobó Derecho del Trabajo 1, entonces la parte sustantiva ya la conoce. Pero si usted no se recuerda, lo vuelvo y lo traigo acá, este documento que ya está en Classroom, que prácticamente le dice a usted, le va explicando detalladamente. En este folleto usted encuentra gran parte de todo el curso desarrollado dentro del semestre. Entonces, es que usted debe de leerlo. Si usted no lee, no se informa, pues obviamente está en desventaja de los demás profesionales. Y eso va a ser en toda materia. Si usted no lee y no se prepara, lamentablemente va a estar en desventaja de todos los profesionales, no solamente del derecho al trabajo, sino que también de todas las materias. Aunque a usted le guste penal, pero si no investiga, no está al día, no se informa, no escucha noticias, no está pendiente del diario oficial y en el otro de mayor circulación, usted está nulo. Tiene que saber, tiene que informarse y de esto se trata. En Classroom aparecen todos estos documentos y el día de hoy pues les estoy agregando uno nuevo. Prestaciones laborales. Nosotros debemos de desarrollar en este semestre el proceso ordinario laboral. Aquí está el procedimiento
en donde se va a conocer a través de una demanda las pretensiones de este trabajador que en su momento es su cliente y que llegó a consultarle. Ubíquese, usted está ahorita con el caso de su examen. Habían 3 casos diferentes y por eso le decía, el examen está pensado para usted, pensado para que usted piense y resuelva. Plantear una demanda es sencillo, pues usted descarga una demanda, cambia datos, va adecuando. Pero ¿qué pasa al momento que usted tiene que analizar, que tiene que pensar? Al momento que esté en la audiencia y el otro abogado de la parte patronal o la parte trabajadora, dependiendo en qué posición esté usted, es muy pilas en derecho del trabajo. Y le interpone recursos, interpone excepciones y usted no sabe qué hacer. Una es memorizarse el proceso. Todos los cuadros rojos que ven acá los vamos a desarrollar uno a uno todos. Y esto lo vamos a hacer en un término de 2 meses. Vamos a desarrollar todo este esquema que usted ve en pantalla. Pero este es el procedimiento y está en su código de trabajo. Ahí no se pierde. La ley le dice qué tiene que hacer. Pero ¿qué pasa cuando le presentan el caso, como se lo presenté en el examen, y su cliente le pregunta, mire, fíjese que a mí me despidieron hace 3 meses y me dijeron que llegara, pero pues siempre llego y nunca me pagan? O mire, fíjese que a mí nunca me pagaron vacaciones. Me dijeron que como tenía que firmar un documento y solo mi sueldo me pagan. ¿Qué hacemos? Mire, me despidieron por una reorganización. Dice de que ya no me pueden seguir pagando porque están despidiendo a las personas, porque ya la empresa ya no puede producir y que tampoco vaya a reclamar mis prestaciones laborales porque no tienen dinero para pagarme. Este es el procedimiento. Aquí lo tiene. Aquí la ley le dice, interponga la demanda, se dicta la primera resolución. Pero aquí el procedimiento del juicio ordinario, ¿será que le va a decir a usted qué le tiene que responder a su cliente? No. Esto no lo podemos aprender de memoria. Pero el punto es que usted tiene que aprender a escuchar a su cliente y saber qué le va a responder. Porque como siempre se lo digo, cuando usted acepta una demanda en cualquier ramo, penal, civil, laboral, usted acepta a ese cliente y usted está aceptando pelear y luchar por sus derechos. El problema es que muchas veces usted al principio comete un error de decirle no se preocupe, vamos a ganar y mire, usted va a ganar más de lo que se imagina. ¿Y qué sucede si su cliente en algún momento no le dijo toda la información o le mintió? Y en el desarrollo del proceso, el otro abogado sí tiene toda la información. Usted se queda en desventaja, pero usted ya le prometió a su cliente que iba a ganar. Entonces, el procedimiento está ahí, está en el código de trabajo y lo vamos a trabajar y vamos a avanzar código. Pero el punto es que usted tiene que aprender a razonar, tiene que aprender a saber cómo responderle a su cliente. Y parte de esto, pues, en la clínica laboral se lo van a enseñar, espero en Dios que sí. Pero también es necesario que aquí usted en el curso se ajuste el cinturón y lea. No solamente se queda con lo que le explico, con lo que le digo. Hay materiales, tiene bastante material, ya está digerido, ya está procesado. Solo es para que usted, mire, ve, se alimente. Ya está el licuado hecho, solamente es para que usted se lo tome. Y lo mismo es acá con este nuevo material, no espero yo que no haya ninguno de ustedes que esté diciendo, ojalá ya hay más material que estudiar. No, al contrario, mejor que nos den más información, porque mire, este material no lo deseche. Ojalá a mí me lo hubieran dado cuando estaba en clase como usted ahorita,
porque este material aquí le resume todo para su privado. No lo pierda. Guarde una carpeta y guárdelo. Y esto, mire, le va a facilitar tanto la vida porque de la forma que el examinador a usted le pregunte, de cualquier forma que le pregunte, usted le va a saber responder, porque usted está utilizando su cerebro, está pensando, está analizando, ¿sí? Muchas veces, pues, solamente nos acostumbramos a responder como robotitos. No escuchamos. Vamos a ver. Marco, dime. ¿Te escucho, Marco? ¿Tienes levantada la mano? ¿Estamos bien? Bueno, continuamos. Perdone, licenciada, se me activó. Muy bien, gracias, Marco. Otra vez. Bueno, prestaciones laborales. Vamos a iniciar. Vamos a apagar un ratito la cámara para que usted se concentre. Prestaciones laborales. Son esas prestaciones laborales que siempre van a estar motivando, ¿qué cosa? Una demanda. Una demanda oral o escrita. Se recuerda que en clase ya se lo dije. En clase le expliqué que una demanda, estratégicamente, usted la puede presentar por escrito, a través de su abogado, pues usted va y busca la asesoría del abogado y presenta su demanda, o bien es oral. Ya le dije en algunas circunstancias que la puede presentar oral, son estrategias de litigio. Mire, dígale a su cliente, mire, disculpe, yo ahorita no le puedo redactar la demanda, porque tenemos que pensar, tenemos que organizar las ideas. Entonces, hoy prescribe. Entonces, vaya y presente la demanda oral. Ahora, pues escrita, pues aunque no tenga tiempo, medio machotee una demanda, mándela. Y en materia de trabajo, la demanda no se la rechazan. Si la demanda no llena los requisitos del artículo 332, abra su código de trabajo en el artículo 332. Vea el artículo 332 y ahí aparecen los requisitos para poder presentar su demanda ante el juzgado de trabajo. Recordemos, aquí en la ciudad capital hay un centro de justicia laboral. Vamos a ver, díganme quién ya fue a conocer el centro de justicia laboral. No tome el micrófono, solo levánteme la manita. Solo mándeme eso. Muy bien, excelente. Felicitaciones, ya empezaron, ya dieron un gran paso. Vivo a la vuelta, wow. Chica, dichoso. Qué bueno, me da gusto. Espero que ya haya sido. ¿Sí? Entonces, me alegro mucho por los que ya fueron. Pero por los que no han podido ir, que este mes de marzo no pase, jóvenes. Vayan, conozcan el edificio, miren qué bonito es. Pero ese edificio alberga a toda una gran estructura de lo que vamos a ver ahorita. Dime, Nelson, ¿tienes alguna pregunta o alguna observación? Sí, Licta, buenas noches. Te escuchamos. No, solo para comentarle que yo lo conocí hace como 12, 13 años atrás, que no sé si se recuerda que le comenté que yo trabajé en una empresa que quebró y hasta hoy día nunca nos dieron. Se quedaron en la fase ejecutiva, Nelson. Manda. ¿Demandaron o no demandaron? Sí, por ese motivo fue que yo conocí ese juzgado que está allá en zona 10, pero fíjese que nunca nos solucionaron nada. Eso fue ya se lo había comentado la vez pasada, fue en el 2011, en octubre del 2011,
cerró sus puertas y nos dijeron que que no nos preocupáramos, que nos iban a dar la liquidación, pero al final todavía creo yo que están peleando, ¿verdad? Y hay algunas reuniones por ahí, pero nunca nos han solucionado nada. Imagínense, ya hace como que 13 años eso. Solo lo que recuerdo es de que dijeron que como a los 6 meses había fallecido el dueño, ¿verdad? Que era un árabe o algo así, me recuerdo que era el dueño. Sí, hombre, el problema es, y para eso usted se está preparando. Y qué bueno, Nelson, tú eres uno de los mejores ejemplos que podemos dar. A veces, lamentablemente, así como hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores. Así como hay buenos estudiantes, hay pésimos estudiantes que no se preocupan. Así como hoy se están formando excelentes profesionales, el día de mañana también van a haber abogados que no les interese. Pero ustedes, yo sé que este grupo que está aquí es diferente. Esta nueva generación es diferente y cuando usted salga a la calle, tiene que saber dominar cada rama del derecho. Y si usted le dice a su cliente que va a tomar el caso, tómelo. Tiene que encontrar estrategias de litigio para encontrar la forma de cómo hacer pagar, encontrar las prestaciones laborales de su cliente. Hay mecanismos. En algún momento también nos encontramos con las puertas cerradas, y esto lo digo, pues en algún momento alguien, un distinguido profesional, estuvo en la Corte, en la Corte de Constitucionalidad, y por 3 fallos sentó procedencia en donde las prestaciones laborales no generaban cárcel. Y lamentablemente, pues eso vino a quitarle mucho poder judicial al pago de prestaciones laborales. Cuando antes las prestaciones laborales están equilibradas a alimentos, porque usted no trabaja por diversión, no, usted trabaja por una necesidad, usted trabaja por sustentarle y llevarle alimento a su familia, porque el dinero que gana no es solo para usted, es para su núcleo familiar. Entonces, por eso las prestaciones laborales están equiparadas a alimentos. Y hay que ser diligentes. En los procesos usted tiene que andarle, tiene que caminar, tiene que procurar, tiene que ser diligente, porque si no, en el proceso se queda. Dime, Nelson. Licenciada, disculpe, fíjese que supuestamente, ¿verdad? A nosotros nos dijeron ahí en el juzgado que estábamos en primera línea, ¿verdad? Porque estaban los trabajadores, los proveedores y no me recuerdo, los clientes, no sé cuáles eran los otros, pero éramos 3. Pero fíjese que al final, o sea, nos dijeron de que cualquier cosa, edificio que vendieran, ahí van a ir juntando el dinero para irnos pagando, pero fíjese que al final, según tengo entendido yo, los bancos fueron los que agarraron los edificios y todo, y ya no, para nosotros no hubo nada. No sé si usted conoció la fábrica, era una fábrica de chicles Peter Pan que estaba allá por la iglesia de la Candelaria en la zona 1. Sí, es lo que les digo, la experiencia en la parte de Nelson, y gracias Nelson por compartirla, eso nos tiene que alertar que en aquel tiempo Nelson nos cuenta esto, obviamente, imagínense las necesidades que pasó su familia, los alimentos que dejaron de llegar a ese hogar, las responsabilidades y obligaciones que uno contrae mensualmente. ¿Qué pasó con esas deudas? ¿Cómo pagarlas? En aquel tiempo, pues ahora Nelson nos lo cuenta, nos lo dice, nos abre y nos dice. Solo Dios sabe cómo lo ayudó para salir de esa situación. Pero ahora, en este tiempo violento en el que estamos viviendo, su ignorancia o su dejadez como profesional se paga de 2 formas.
o lo sancionan o lo inhabilitan por denuncias o quejas que generen en contra suya profesionalmente, legalmente hablando, o lo desaparece. Entonces hay que tener cuidado. La ignorancia, el desentendimiento en cuanto a las obligaciones que contraemos profesionalmente, ahora las consecuencias pues son muy drásticas. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Nelson, por la anécdota. Entonces, en el artículo 332, el primer paso que vamos a dar es la demanda. Puede haber una demanda oral o escrita. ¿Qué requisitos tenemos que llenar? Los que están en el artículo 332. ¿Qué requisitos tiene que tener esta demanda? La designación de un juez titular, el nombre y los apellidos de la persona que está demandando, todos sus datos generales, la relación de hechos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó en esa relación laboral? En esa relación de hechos, en el inciso C, ahí le vamos a contar al juez cuáles eran esas prestaciones laborales a las que yo estuve gozando o tenía derecho y mi empleador no me las pagó. Entonces, vamos a pasar a las prestaciones laborales. ¿Qué es una prestación laboral? Por favor, yo aquí les doy una definición. Ya saben la metodología, usted busca otra y luego usted redacta una, por favor, porque esta es pregunta de examen. Defina qué son prestaciones laborales. Escriba 5 prestaciones laborales. Esas son preguntas cajoneras. O bien, al momento de plantearle el examen dentro del caso, le presento, mire, por favor, señáleme, lea el caso, estúdielo y defina cuáles son las prestaciones laborales a la que tiene derecho el trabajador. Miren, hay 3, 4 preguntas que estoy haciendo solamente de esta presentación que estoy haciendo ahorita. Entonces, haga el ejercicio. Vamos a leer ahorita la definición, que es una prestación laboral, por qué se motivan esas prestaciones laborales. Luego usted haga su propia definición. Dice que para poder desarrollar el presente tema es importante comprender y definir varios aspectos que le han dado un carácter imperativo y de irrenunciabilidad a las mencionadas y aclamadas prestaciones laborales. Dígame, constitucionalmente, ¿en dónde usted encuentra el fundamento de las prestaciones laborales? Constitucionalmente. En el artículo 2 de la Constitución. ¿Artículo? Artículo 102, perdón, de la Constitución Política. Muy bien. 102 de la Constitución. Gracias, Paola. Gracias, Kevin. ¿Sí? Miren, ya vamos. ¿Cuántas preguntas? Llevo 4 ya sobre esta diapositiva. Miren cuántas preguntas puedo sacar. Prestaciones laborales. El fundamento legal lo encontramos en el 102 de la Constitución. Ahora, específicamente, ¿en qué se me fue la palabra ahorita. Literal. ¿En dónde literalmente encontramos estas prestaciones laborales? ¿En qué ordenamiento jurídico lo encontramos? En el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo. Ahí están. Constitucionalmente nos dan las prestaciones laborales mínimas que como trabajadores debemos ser dignificados con ellas, pues nos las tienen que dar, podemos reclamarlas. Y estas prestaciones laborales que dice ahí son de carácter imperativo y son irrenunciables. También constitucionalmente usted ya conoce ese fundamento legal. Imperativas, ¿por qué?
porque por derecho le corresponden desde el momento que se entabla Es de la aplicación relación. forzosa, ¿verdad, Lina? Así es, aplicación forzosa. Desde el momento que se contrata a este trabajador, el empleador queda obligado a mantener un pasivo laboral. El empleador debe de tener y mantener un pasivo laboral. Recuérdese, usted va a llegar a asesorar empresas, entidades, va a asesorar al empleador, al patrono. Y usted le tiene que decir, debe de mantener ante cualquier situación, una pandemia. Miren la pandemia, cuántos negocios pequeños murieron. Apenas subsistieron los grandes. Nadie estaba preparado para una pandemia. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cuántas personas fueron despedidas? Y no les pagaron prestaciones laborales. Los contrataron, pero con características realmente menos que las mínimas. Pero la necesidad hizo aceptarlo. Pero eso no significa que no las podamos pelear en el momento que corresponda, porque sean motivadas por despidos directos o indirectos, justificados o injustificados. Hay prestaciones laborales que son irrenunciables, aunque lo obliguen a usted a escribir, a llenar una nota en donde usted le obligan a decir que está renunciando de estas prestaciones laborales. No importa. Ahí está el Código de Trabajo en su artículo número 12 que dice es nulo ipso iure. No afecta. El empleador tiene la obligación de pagarlas. Entonces usted como asesor legal tiene la obligación de decírselo. Yo sé, y créame que es difícil tratar con gente así, por experiencia lo digo, porque no comprenden la forma imperativa en que la ley trabaja. Y dice, pues mire, pues no importa, yo le voy a pagar cuando yo quiera. Mire, va a pagar más, va a pagar daños y perjuicios, gastos procesales, gastos judiciales, no importa. Yo le pago cuando yo quiera. Bueno, pues se va a encontrar con personas así, pero no importa. Usted, como abogado de su cliente, sabe que la ley es imperativa e irrenunciable. En el caso que Nelson nos expuso hace un ratito, ya lleva, 13 años en un proceso laboral. Habría que ver qué pasó, en dónde se quedó, qué pasó con el abogado, porque hay muchos abogados litigantes que solo le piden al empleador, a su cliente, el 50%, el 30%, el 20%, y de ahí se olvidan del trabajador, se olvidan de su cliente. Entonces, no. Cuando usted acepte una demanda, acepte iniciar un proceso ordinario laboral, recuérdese que usted como abogado está obligado a desarrollar todo este proceso y acompañar a su cliente hasta cuando le dictan sentencia. Y más adelante, todavía está la fase ejecutiva, que es donde se quedó el compañero Nelson, seguramente, en donde pues ya no encontraron ese apoyo legal y se quedó ahí el cliente abandonado. Entonces, en las prestaciones laborales dice que son de carácter imperativo e irrenunciables. Estas prestaciones laborales desarrollan derechos y otorgan beneficios. Históricamente, sabemos muy bien que las etapas del desarrollo del derecho del trabajo, la evolución de las normas laborales, los principios que inspiran la aplicabilidad del derecho al trabajo. Entonces, el derecho del trabajo se solidifica en esto, en etapas del derecho del trabajo, cómo ha venido evolucionando. Y aquí les voy a dejar una tarea, esa sí va a ser una tarea, por favor, y se la dejo por adelantado,
para que en su momento, en el examen va a venir esa pregunta en específico. La fecha 8 de marzo se celebra o se conmemora. ¿Y por qué es tan importante en el derecho del trabajo? Anótelo, por favor. Ahorita voy, Paola. La fecha 8 de marzo se celebra o se conmemora. ¿Y por qué? Para el derecho del trabajo. Sí, también, eso es importante, el Día de la Mujer, gracias, pero no, tiene algo más de fondo. ¿Y por qué en el derecho del trabajo esa fecha es tan importante? Gracias, Hugo. Excelente. Por favor, les recomiendo, vean, descarguen videos, vean videos y van a encontrar ahí, porque la pregunta va a venir, ¿qué prestaciones laborales nacieron con esa fecha? 3 preguntas. ¿Qué prestaciones laborales nacieron o se mejoraron por ese evento? A nivel del derecho del trabajo y también a nivel de derecho humano también. Tres preguntas, ya las dejé. Por favor, los que no están presentes, no sean egoístas, por alguna razón no están. Pasen, compartan las 3 preguntas que dejo. Va a venir en el examen del segundo parcial. Cualquiera de esas 3 preguntas va a venir o van a venir las 3. Gracias, Diana. Vamos a ver a Paola. ¿Qué dices, Paola? Ay, licenciada, perdón, es que estaba copiando y me quedé atrás, pero usted nos dijo que las prestaciones laborales desarrollan derechos y otorgan. Ahí me quedé. Y licenciada, tiene su micrófono apagado. Gracias, gracias. Las prestaciones laborales en su momento, pues, te otorgan derechos y desarrollan obligaciones también, porque recuérdense que dentro de una relación laboral, las prestaciones laborales nacen. Crean derechos para los trabajadores, pero también generan obligaciones para los empleadores. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, en la referencia histórica hay etapas que han desarrollado el derecho del trabajo, hay la evolución de las normas laborales, los principios que inspiran, hay principios sustantivos y principios procesales, ya los desarrollamos, ya vimos cómo un juez de trabajo piensa, cómo usted como abogado litigante puede apoyarse en esos principios para demostrarle al juez que su cliente tiene ese derecho. Vamos a ver un poquito acá. En la etapa en que se desarrolló el derecho del trabajo, la etapa de la represión se da cuando fueron perseguidos los líderes de los obreros y se trató de sofocar esos movimientos. Como dice acá, hubieron etapas que desarrollaron el derecho del trabajo. Y en esas etapas encontramos la primera etapa de la represión. Luego encontramos una segunda etapa de la tolerancia.
se da cuando ya no se persiguió a los líderes de los obreros, pero tampoco tenían protección legal. Simplemente los ignoraron. O sea, las autoridades conocían la etapa de la represión y en ningún momento los gobiernos generaban normas que pudieran dar un trato igualitario. Luego, los gobiernos, bueno, tomaron la actitud de tolerancia ante estas situaciones que pasaban, pero tampoco provocaron ningún acompañamiento legal y soluciones para poder definir esa etapa. Luego, la etapa de la legalización. Esta etapa se encuentra su desarrollo en los principios del siglo XX, ya que se popularizó el concepto derechos sociales. Al decir derechos sociales, recordemos que enmarca a todo un país, a toda esa sociedad trabajadora que está necesitando en respuesta a los movimientos sociales en pro de los mismos, lo que motivó un movimiento legislativo de normas ordinarias. ¿Cuáles son las normas ordinarias? Vamos a ver si se recuerdan. Díganme unas 2, 3. El Código de Trabajo, Código Civil, Código Penal. Gracias, Kevin. Excelente. Normas ordinarias, de rango ordinario. Ya vamos a ver más adelante. Y la segunda fase se desarrollan dentro del marco constitucional, llamada constitucionalización de los derechos laborales. Esta Constitución mexicana de Querétaro de 1917, en Guatemala, se da la primera legislación laboral en la Constitución de 1945 y a la fecha la Constitución de 1985. Ahorita que ustedes hagan el estudio de la fecha del 8 de marzo, van a poder encontrar ese análisis y van a poderse darse cuenta en qué momento evolucionó para el mundo los derechos laborales, pero en qué momento para nuestro país, para Guatemala, hasta en qué momento pudo venir. ¿Sí? Hasta en 1945. Entonces, estas etapas de represión se dan porque este movimiento nace cuando mundialmente nacen nuevos derechos laborales, pero en nuestro derecho guatemalteco no se da. Luego la etapa de la tolerancia, pues los países, el Estado sabía que habían nuevas normas, mejoras laborales, pero pues estábamos dentro de un país dictador, militarizado, donde los terratenientes eran los que tenían el poder y donde no iban a permitir que los obreros, pues, mejoraran sus derechos. Y viene, pues, hasta en 1945, 1985, cambia esta forma de ver el derecho del trabajo. La evolución de las normas de trabajo. Aquí hay un listado de normas que son las que se han dado como dato histórico únicamente, lo entrego, porque pues tenemos que saber de dónde venimos y cómo es que inicia este proceso y mejoras en las normas laborales. Reglamento de jornaleros, la ley de trabajadores, protección de trabajadores sobre accidentes de trabajo, ley de trabajo, código de trabajo, 1947, Código de Trabajo 1961, Código de Trabajo 1992, Código de Trabajo 2017
Y les voy a agradecer que a esta diapositiva pues hubo otra reforma que fue en el 2022, si no estoy mal. Código de Trabajo 2022, decreto 222-223. 2022. ¿Oyeron, por favor? Le agregan a esta diapositiva Código de Trabajo 2022. Se dio esa reforma a través del decreto del decreto 222-223. 2022. Licenciada, perdón, ¿me puede repetir? Me perdí. Lo que tienen que anotar es Código de Trabajo 2022. En el 2022 se generó una reforma y esa reforma nace con el decreto, fueron 2 decretos los que se emitieron, 2022, decreto 2022, y decreto 2022-222, ese es el decreto es 222 del año 2022. Perdonen, es decreto 13-2022. Disculpen, estoy mal. 13-2022. Que ese es el decreto de las notificaciones, que es lo que, esa es la última reforma que se ha aplicado al Código de Trabajo. Licenciada. Dígame. Esa es la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales, ¿verdad? El decreto 13-2022. Ajá. El decreto es el decreto 13-2022, que reforma todo lo que es relacionado a las notificaciones. Siempre sigue vigente el mismo Código de Trabajo, solamente que se le han hecho esas reformas. La última reforma que tenemos ahorita es la del decreto 13-2022. Eso es lo que, por favor, Código de Trabajo en el año 2022, entre paréntesis, reforma, decreto 13-2022. ¿Me di a explicar ahora bien? Disculpen por la confusión. Sí, licenciada, gracias. Paola, ¿tienes una pregunta? Ay, perdón, licenciada, dejé la manita arriba. Muy bien. ¿Kevin? Sí, licenciado, respecto a la reforma del decreto 1441, ¿por qué se quedó así ya denominado el Código de Trabajo ya con esa reforma? No sé si lo reformó completamente o... No. Comprendo. Sí, lo que pasa que, bueno, ahí ha habido una disputa, ¿verdad? En cuanto hay 2 corrientes. Una corriente que dice que nace el Código de Trabajo con el decreto 330.
pero que el siguiente decreto, que fue el 1441, que es con el que conocemos el Código de Trabajo, ¿sí? Una corriente dice que el Código de Trabajo nació con el decreto 330 y que ese es el decreto y todo lo que sigue después han sido reformas. Otra corriente dice y establece que el decreto que le pertenece al Código de Trabajo es el decreto 1441. Y que lo que ha venido después de este decreto son todas las reformas. ¿Sí? ¿Me comprenden? Esta es una corriente. El Código de Trabajo nace con el decreto 330. Aquí se da y se crea el Código de Trabajo en 1947. Pero luego, ese Código de Trabajo es modificado y transformado a través del decreto 1441 en 1961. Entonces, existen estas dos corrientes. Y por eso, si usted ve su Código de Trabajo, ¿qué dice su Código de Trabajo? ¿Decreto qué? 1441. 1441, aunque yo tengo el decreto 330. 330. Pero está actualizado. ¿Sí está actualizado? Exacto, es lo que te digo, que hay dos corrientes, ¿sí? Pero por eso manejamos Código de Trabajo, todas las reformas que se han hecho. Porque si fuera así, nace el Código de Trabajo a través del decreto 330, pero siempre es reformado por el decreto 1441, por el decreto 6492, por el decreto 7/2017 y por este último que les acabo de dar ahorita, que es el decreto 13/2022. Estas son reformas, ¿sí? Todas las siguientes son reformas que se han generado en estos años. Pero realmente el decreto, el Código de Trabajo nace a través de un decreto 330. Bueno, aquí está el dato histórico para que usted pues lo tome como referencia, solamente se lo dejo como referencia para que usted sepa de dónde viene, de dónde nacen, cómo principian estos derechos. Principios que desarrollan el derecho del trabajo. Del trabajo, ¿sí? General. Usted ya sabe que es de tutelaridad, evolutivo, obligatoriedad, realismo, sencillez, conciliador. Estos principios generales desarrollan todo el derecho del trabajo. Prestaciones laborales que motivan por despidos directos e indirectos, justificados e injustificados. ¿Qué prestaciones laborales? Para poder desarrollar el presente tema, es importante comprender y definir qué son las prestaciones laborales y qué derechos irrenunciables y cuáles son esos derechos irrenunciables de las mismas, ya que ello debemos de empezar resolviendo las siguientes preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué son prestaciones laborales? ¿Cuáles son esas prestaciones laborales? El fundamento legal, momento procesal en que nacen a la vida jurídica y cuándo hacer valer ese derecho. Estas 5 preguntas, usted como abogado, cuando lleguen a plantearle y a decirle, mire, me despidieron. De forma directa o indirecta, justificado o injustificado. Pero al final son prestaciones laborales las que se tienen que otorgar. Entonces, ¿qué es una prestación laboral? Pues aquí les dejo dos definiciones. Por favor, usted busque una tercera definición
y luego usted redacte una propia. Son montos económicos que tienen derecho los ex trabajadores cuando se da por terminada la relación laboral, cuando su respectivo expatrono, con su respectivo expatrono. La remuneración económica es la remuneración económica que debe de recibir un trabajador al finalizar la relación laboral, sin la necesidad de que sea llamado a juicio el patrono para el pago de las mismas, en virtud de carácter irrenunciables, en virtud de un carácter de irrenunciabilidad. También encontramos que las prestaciones de los empleados son cualquier tipo de compensación que no se considere salario o que es adicional al salario. ¿Cuáles son prestaciones laborales? Son las que son reconocidas por nuestro ordenamiento interno en materia de trabajo, exigidas por la ley y las demás normativas que promuevan su creación. Fíjese bien qué importante es esto. Esto es bien importante que usted comprenda este párrafo. Son todas las prestaciones reconocidas. O sea, quiere decir que su empleador le paga constantemente todas estas prestaciones. Pero además dice que pueden ser reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, nuestro código de trabajo. Recordemos que ahí tenemos todo lo mínimo. Exigidas por la ley. Y demás normativas, mire, aquí es donde viene lo interesante. Y demás normativa que promueve su creación. Fíjese que en su momento tenemos muchas fuentes. Tenemos la Constitución, tenemos el Código de Trabajo, un contrato de trabajo, un reglamento interno de trabajo, o simplemente al momento de facturarle, le dan su voucher y ahí aparece bono por exclusividad, bono por productividad, bono por ganancias en el mes. Y todas la normativa que promueva su creación. Pero ¿quién le da vida a esas prestaciones laborales? La relación laboral. Si en nuestra relación laboral solamente nos pagan el salario y nos dicen que de las demás prestaciones laborales no tenemos derecho, pues no se preocupe, porque la ley va a exigir que sean cumplidas. Nuestro ordenamiento legal, que es el Código de Trabajo, resguarda esas prestaciones mínimas que tenemos. Por ejemplo, salario ordinario, bonificación, incentivo, vacaciones, jornadas de trabajo, descansos semanales, días de asueto, derechos de la mujer embarazada, aguinaldos, bonificación anual, llamado bono 14, indemnización por despido injustificado, higiene, todo lo que prestaciones que se deriven de higiene y seguridad en el trabajo, prestaciones laborales voluntarias por el patrono, programadas de asistencia a los empleados, programas de asistencia a los empleados, seguro médico,
vacaciones adicionales a las de la ley, asistencia para la matrícula de gastos personales, reembolsos de matrícula estudiantil, etcétera. Estas son prestaciones laborales voluntarias. Por eso lo dice aquí arriba. Son todas aquellas exigidas por un ordenamiento jurídico, exigidas por la ley y todas las demás normativas que promueva su creación. Esas son todo lo que podamos recibir dentro de nuestra relación laboral. ¿Cómo estamos acá? Pregunto, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando o ya se me fueron? Sí, escuchamos, Leida. Muy bien. Entonces, el material está bien sencillo para que usted lo lea y solamente se vaya acostumbrando a él, porque estas prestaciones usted pues ya las conoce. Quienes trabajan reciben un salario, una bonificación, vacaciones, están sujetos a una jornada de trabajo, están sujetos a descansos semanales, días de asuetos, días festivos, y se los pagan. Derechos de una mujer embarazada, que puede derechos pre y post, derecho de lactancia, aguinaldo, bonificación anual o llamado bono 14, indemnización cuando el despido es injustificado, todo lo que ahora ha nacido después de la pandemia que tuvimos y antes de esto, higiene y seguridad en el trabajo, importantísimo, dependiendo del tipo de trabajo que se desarrolle, y todas aquellas prestaciones laborales que nazcan voluntarias en el patrono de esa relación laboral. Programas de asistencia para los empleados, seguro médico, a usted vienen y lo mandan a capacitaciones, también las podemos incluir. Vacaciones adicionales a las de la ley. Recuérdese que la ley establece 15 días hábiles, pero hay lugares en donde usted descansa 30 días, 20 días, después de 10 años usted ya descansa 45 días o dependiendo del trabajo que desarrolle, las vacaciones cambian. Asistencia para la matrícula de gastos personales o reembolso por matrícula, etcétera. Puede decir de cualquiera. Entonces, esto como ejemplo nacen de prestaciones laborales para que cuando usted venga y quiera usted redactar su demanda, usted sepa y se oriente cuáles son esas prestaciones laborales que el trabajador tiene derecho. Que su cliente, mire, fíjese que yo trabajaba para... Tenemos ahí una alumna pequeñita. Ahorita voy... Suseli. Suseli, ¿está levantada tu...? Allí. Gracias, Suseli. Entonces, acá, cuando usted vaya a redactar su demanda, oral o escrita, esa demanda usted tiene que pensar y ordenar sus ideas, principios, legalidad, lo que establece la ley, el Código de Trabajo, la Constitución. Imagínese que trabajara para la portuaria, que trabajara para el organismo judicial, que trabajara para el Ministerio Público, para la Universidad de San Carlos, la persona. ¿Qué hace usted para la Contraloría? Cada una de esas instituciones tiene sus normas propias. ¿Sí? Entonces, significa que usted cuando vaya a redactar una demanda, tiene que tener toda esa información. ¿Sí? El Código de Trabajo solo le dice, mire, llene los requisitos del artículo 332 y le da un formato general. Pero el juez cuando califique esa demanda, va a ver a quién está demandando. Está demandando el organismo judicial. Vamos a ver cuántos días tenía. Vamos a ver si llena requisitos. Está demandando a la entidad Fábrica de Dulces y Alimentos Sanos. Vamos a ver
dentro del código de trabajo cuáles son los requisitos mínimos que tiene que llenar, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber qué hacer. Entonces, en tema de prestaciones laborales, pues, ¿cuáles son esas prestaciones laborales? Aquí las tenemos. Les doy un ejemplo. El fundamento legal para poder ordenar usted, pues usted sabe que nos guiamos por una pirámide de Kensel, esa es la jerarquía en las normas que nosotros aplicamos. Tenemos como la Constitución, leyes ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Por favor, dígame acá. Y yo sé que usted lo va a trabajar ahorita con esa fecha, 8 de marzo, se va a dar cuenta de otras instituciones internacionales que nos aportan al derecho del trabajo. ¿Qué nos hace falta mencionar acá en esta pirámide de Kensel? Convenios internacionales. Convenios ratificados por Guatemala, ¿verdad? Internacionales. ¿Y en dónde los ponemos? Arriba de la Constitución, abajo de la Constitución, abajo de normas individualizadas. ¿Por dónde creen usted que va? Aquí hay dos corrientes también. Hay dos corrientes. A la par de la Constitución. A la par. Vamos a ver, ¿quién dijo a la par? Levántame la manita. Kevin, muy bien, Kevin, te escuchamos. ¿Por qué a la par? Bueno, a la par porque la misma Constitución es el que le da esa entrada a los convenios internacionales. El artículo 46 nos indica que todos los convenios en materia de derechos humanos tienen prevalencia sobre el derecho interno, y además de eso, la Corte de Constitucionalidad tiene el fallo, nos indica que el derecho interno, o sea, no baja lo que es la Constitución, sino que digamos que son las normas ordinarias para abajo. Y que no entren en conflicto, ¿verdad? Porque ninguna norma internacional puede entrar en conflicto con nuestro ordenamiento interno. Porque si entra en conflicto, no es parte de nuestro ordenamiento legal, ¿sí? Entonces, pero ¿alguien más opina distinto a Kevin? ¿Nadie más? Todos están a favor de Kevin. Muy bien. Kevin lo explicó muy bien. Entonces, en este ordenamiento jurídico, normalmente todas esas normas internacionales en materia de derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pues todas esas normas vienen a fortalecer nuestra Constitución y nuestro Código de Trabajo, porque nuestro código está aquí en las leyes ordinarias, reglamentos interiores de trabajo. Vamos a ver, mis queridos laboralistas, ¿qué hacemos con los pactos colectivos de trabajo? Esas están en la línea de normas individualizadas. Yo las pondría en las leyes ordinarias porque son homologadas, no sé. Recuérdense, las normas ordinarias tienen un proceso distinto. Es cierto, los pactos colectivos de trabajo superan lo mínimo establecido en las normas ordinarias, pero la forma con que se aprueban es distinta. Las normas ordinarias son aprobadas a través del poder legislativo y hay un proceso legislativo que se cumple. Los pactos colectivos de trabajo entran en las individualizadas. ¿Por qué? Porque son leyes profesionales y superan lo que está establecido en el Código de Trabajo, incluso en la Constitución. Pero esto se da por voluntad de las partes, ¿sí? Y hasta cierto punto, pues, los beneficios se podría decir que son temporales, mientras las condiciones de la entidad donde se esté celebrando ese pacto colectivo, pues, permita mantenerlas, ¿verdad? Y cuando ya atente
digamos, el daño económico que se pueda causar a toda la colectividad trabajadora, pues tiene que entrar un juez a revisarlas y luego pues determinar si se continúa o no con ese pacto colectivo de esa forma. Ya lo van a ver ustedes el otro semestre, pero no entremos a eso. Pero sí en normas individualizadas. Luego, vamos a ver su fundamento legal. ¿Qué encontramos acá como fundamento legal? La Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Trabajo, contratos de trabajo, reglamentos de trabajo, leyes profesionales, que son los pactos colectivos, y también no podemos dejar de lado sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han sentado jurisprudencia. Entonces, cuando vayamos a superar esos derechos laborales, esas prestaciones laborales, van a emanar de una constitución, del Código de Trabajo, contratos de trabajo, reglamentos de trabajo, leyes profesionales o pactos colectivos, o las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Recuerden que 3 fallos sientan jurisprudencia. Momento procesal que nacen a la vida jurídica. Desde el momento que se perfecciona la relación laboral. Por favor, recuérdenme, ¿cómo es que se perfecciona la relación laboral? Por consentimiento de las partes. Ya lo vimos en clase. ¿Cuándo se perfecciona? Y aquí también virtual. Por consentimiento de las partes, ¿sí? Y al momento que el trabajador ejecuta su trabajo y luego el empleador paga por ese trabajo realizado. Ahí se perfeccionó la relación laboral. Hay una excepción a la regla que es el periodo de prueba. Cuando ya se ha superado este periodo de prueba, pues las prestaciones laborales son efectivas. ¿Cuándo hacer valer su derecho? Desde el momento que se perfecciona la relación laboral. Excepción, la regla del periodo de prueba, cuando se cumple la condición para que sean efectivas a plazos al momento que se ha finalizado la relación laboral. ¿Es necesario entablar una demanda para que el patrono pague esas prestaciones laborales? No. Es una obligación del empleador. Al momento que termina la relación laboral, debe de pagar esas prestaciones laborales. El trabajador no tiene que entablar ninguna demanda. Lo hace porque en su momento el empleador se niega a pagar las prestaciones laborales. No quiere reconocer que es una obligación patronal. Los despidos, pues, se pueden realizar de forma directa o indirecta, justificada e injustificada. ¿Y en qué momento también nace el incumplimiento del pago de prestaciones laborales? Se recuerda que en su momento se lo dije, una falta laboral. Las faltas laborales, recuérdese que se da dentro de la relación laboral, ¿verdad? Yo estoy laborando, ya voy por el mes de marzo, y hoy es 5 de marzo, y mi empleador no me pagó el aguinaldo. Eso es una falta laboral. Mi relación laboral está vigente, pero mi empleador está incumpliendo con el pago de mi prestación que la ley establece en qué periodo se debe de hacer. Por ejemplo, llego al mes de agosto, octubre, noviembre y mi empleador nunca me pagó mi bono 14. Eso es una falta laboral. Mi empleador, yo sigo trabajando,
pero mi empleador no reconoce que me debe de pagar esa prestación laboral, que la ley establece el periodo y el tiempo en que se tiene que hacer. A eso se le llama una falta laboral. Bueno, ya casi terminamos, jóvenes. Mecanismos procesales para exigir el pago de las prestaciones laborales. En la vía administrativa es en el Ministerio de Trabajo. Usted va, presenta su denuncia y el inspector general de trabajo va a citar a las partes y le va a hacer ver al empleador que es su obligación pagar esas prestaciones laborales. Pero una vez se agota la vía administrativa, o sea que el empleador nunca va o no, el empleador le dice que no tiene la obligación de pagar, entonces, en este caso, el inspector de trabajo da por terminada ese mecanismo y le dice al trabajador que tiene que irse a la vía judicial. En la vía judicial, pues ya interpone, ¿qué cosa? Su demanda, llenando los requisitos del artículo 332, y ya el órgano jurisdiccional, en este caso sería un juzgado de trabajo y previsión social, si es el caso, o bien una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que le correspondería recibir el proceso. ¿Sí? Entonces, mecanismos procesales para exigir el pago de esas prestaciones laborales. La vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo. Es la encargada de velar y citar a las partes en la vía administrativa para que se les pague. Finalizada esa parte, el empleador se niega a pagar, entonces se le dice a su cliente, vaya a la vía judicial. Tenemos que interponer una demanda, un juicio ordinario laboral. ¿Sí? Un juicio ordinario laboral. Ese es el tipo de juicio que vamos a presentar para el pago de prestaciones laborales. ¿Por qué un juicio ordinario laboral? ¿Cuál es la definición de un juicio ordinario laboral? ¿Por qué la definición de un juicio ordinario aquí es tan importante? Recuerden, un juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Con esta demanda le vamos a decir al juez que el derecho me asiste, que mi cliente tiene derecho de reclamar esas prestaciones laborales. Entonces, el trabajador en la demanda le va a contar al juez de forma muy detallada y ordenada cuáles son esas prestaciones laborales que tiene derecho. Pero el juez, para otorgarle el aceptarle esa demanda y otorgarle ese derecho, se le tiene que explicar al juez, se le tiene que hacer de conocimiento que mantuvo una relación laboral y que en esa relación laboral devengaba un salario, tenía prestaciones como lo era aguinaldo, vacaciones, bonificación anual, bonificación mensual, estaba sujeto a un horario, estaba sujeto a una orden interna, a una dirección interna, sujeto a un trabajo en específico para ejecutar. Pero todo eso se lo vamos a decir al juez a través de un juicio ordinario. Y por eso se lo vamos a plasmar en una demanda.
Por eso es un juicio el juicio ordinario es un juicio de conocimiento, ¿sí? Estas últimas diapositivas les dejo material para que a todos aquellos que les está gustando el derecho del trabajo y puedan ver una fuente formal de ingresos a futuro cuando usted ya sea profesional. Aquí le dejo los principios dentro del procedimiento ordinario laboral, o sea, dentro del juicio ordinario laboral, dentro de este desarrollo del proceso, ¿qué principios procesales se pueden aplicar o se van a aplicar? Iniciativa de parte. ¿Qué es iniciativa de parte? Plantear la demanda. La oralidad. En el desarrollo del proceso se va a fijar una audiencia y en esa audiencia se le va a contar al juez en detalle todo lo que pasó en esa relación laboral. Concentración, sí. En menor cantidad de actos se tiene que ejecutar el proceso. Impulso de oficio, el juzgado está obligado a llevar el proceso. Poco formalista. Recuérdese que en el artículo 221 establece que puede llevarse, lo puede acompañar un abogado, pero y si no, pues un estudiante de derecho. Y si el trabajador considera tener conocimientos de leyes, no necesita de ningún abogado, puede defenderse él solo. Tutelaridad. Ya vimos todos esos principios de tutelaridad, conciliación, inmediación, celeridad, sencillez, economía procesal, flexibilidad, en el documento que les entregué. Ahí vimos cómo funcionan cada uno de estos principios. La apreciación de la prueba, fundamental. El juez va a valorar toda la prueba que se presente, ¿sí? Y obviamente recuérdese que, no sé si se los dije, que el juez valora la prueba en conciencia. Se recuerda que se lo dije, ¿verdad? Basándose en los principios de equidad y de justicia. Entonces, aquí, dentro de los principios procesales, este es muy importante. Por eso es importante que usted en esta demanda, en este primer acto que va a hacer, debe de contarle al juez de forma detallada qué pasó en esa relación laboral. ¿Cómo sucedió de que su empleador no le paga prestaciones laborales? Bueno, caracteres, pues se dan audiencia. Y la actuación, las partes, tienen que estar presentes las partes, ¿sí? Si alguien se enfermó del estómago y no pudo llegar, lo siento, lamentablemente se declara rebelde en el proceso, porque si no se lo informó al juez y no se presentó la prueba fehaciente de que realmente estaba enfermo, no podrá presentarse más a la audiencia, porque ahí en esa audiencia es tan importante porque usted va a presentar todos sus medios de prueba. Y más aún para la parte empleadora, porque recuérdese que en materia de trabajo, la inversión de la carga de la prueba, ya hemos explicado este término, la inversión de la carga de la prueba significa que el empleador, en la mayoría de actuaciones en el juicio ordinario, él es el obligado de presentar todos los medios de prueba que contrarresten las pretensiones del actor. Por ejemplo, el trabajador va a decir, el extrabajador va a decir que ganaba 8,000 quetzales,
pero el empleador va a presentar el contrato de trabajo y va a presentar voucher en donde le dicen, no, él devenga un salario de 4,000 quetzales. Aquí está la cuenta monetaria donde se le depositaba. Pero si el empleador no tiene un contrato de trabajo y no tiene un respaldo en donde le depositaba el salario al empleador, entonces el juez, ¿a quién le va a creer? La tutelaridad. ¿A quién le va a creer? Al trabajador. El trabajador. Se presume. Se presume, correcto. Al actor, muy bien, ¿sí? Entonces, por eso es ahí, yo aquí los estoy preparando para que usted pueda asesorar a su cliente, ya sea el trabajador o el empleador. Y aquí aparecen los procesos que se pueden tramitar en un juicio ordinario. Todos los procesos: reclamación por despido injustificado, reclamo por pago de prestaciones retenidas, prestaciones laborales, declaración de nulidad de la simulación de la terminación de un contrato, declaración de la nulidad de la simulación de la celebración de un contrato, reinstalación de una mujer trabajadora despedida en el proceso de embarazo o bien en el proceso de lactancia. Recordemos que se tiene que dar la autorización de terminación de contrato. También cuando se está emplazada, hay un conflicto colectivo y se despide a los trabajadores, pero en este caso es el dirigente sindical, también él goza de inamovilidad. Entonces se tiene que plantear un juicio ordinario laboral para demostrar el cargo que ocupa y la irregularidad que se está dando. El reclamo de la reinstalación de un dirigente sindical, el incumplimiento de prestaciones de seguridad social, IBS. Esto es bastante común y es muy doloroso ver que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es deficiente en resguardar el control de todas las cuotas que se le descuentan a un trabajador, y es doloroso ver que cuando llegan las personas ya muy ancianas a reclamar este derecho y tienen que entablar un juicio ordinario laboral para pelear esa prestación. Entonces, aquí les dejo el listado, les dejo información para que lean. Aquí hay jurisprudencia, si quieren leer un poco más. Aquí les dejo información para que ustedes puedan leer estas sentencias, si así les parece, y si no, pues más adelante tal vez les sirva para consultar algún caso. Bueno, entonces, esta diapositiva ya están en su correo y ya he explicado ampliamente lo que es una prestación laboral, y mil disculpas por la hora porque ya me pasé. La otra semana sí entramos de lleno al juicio ordinario laboral. La próxima clase. ¿Vieron? Gracias, Lida. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada, que siga mejor, descanse. Gracias, que tengan. Gracias, licenciada, que siga mejor pronto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Solo quería consultarle algo. Dime, te escucho. Fíjese que yo no pude examinarme el día de la fecha, ¿verdad? Entonces no sé qué posibilidades habrían de que me examinara. Bueno, sí, no te preocupes, voy a examinar, pero tendría que ser la próxima semana cuando lleguemos presencial. Vaya, sería mejor virtual. No, mentira. Bueno, entonces no te preocupes que lo vamos a hacer oral. Entonces te voy a hacer las preguntas y te dicto el caso y tú me respondes. Cuidado, Bueno, compañero, ¿está que bien? ese examen. Ay, bueno, entonces Ahí me presentan la documentación necesaria. Presentaste tu excusa, ¿verdad? La razón laboral por la que no pudiste. La verdad todavía no, pero voy a
voy a conseguir la carta, ¿es verdad? El oficio. Sí, tiene que presentar la justificación y tiene que presentar la solicitud, ¿verdad? Y así, con mucho gusto, ya examinamos. Muy bien. Entonces, está bien. Entonces voy a hacer eso. Gracias, licenciada, muy amable. Feliz noche. Vaya. Buenas noches, nos vemos. Adiós. Licenciada, ¿la otra semana recibimos presencial con usted o va a ser virtual por lo que le pasó? Perdón. Yo espero en Dios ya estar mejor. Primero Dios, estar pues ya laborando presencialmente con ustedes, pero si no, pues yo les cuento cómo sí, ¿sí? En último caso sería virtual, pero pues consideraría, la verdad, el último proceso. Estoy tratando de hacer caso, de seguir lo que dice el médico. Ay, Dios. Bueno, que se mejore y que esperamos verla entonces. ¿Eh? Feliz noche. Buenas noches, adiós. Licenciada, que se mejore, feliz noche. Gracias, buenas noches, adiós. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lynn.